Muy bien, el Señor les bendiga. Amén. El Señor les bendiga en el día de hoy. Vamos a comenzar este tiempo. Habíamos dejado este tema para hoy, terminando ya lo que es la iglesia. Estamos estudiando eclesiología, o lo que es la iglesia, y justamente llegamos a este tema. Así que vamos a orar y vamos a comenzar desde este capítulo, ¿sí? Amado Dios, te damos gracias por permitirnos un día como hoy estar aquí. Gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, por tu aliento, tu ánimo y también, Señor, la exhortación que hace a nuestra vida a través de tu palabra. Te pedimos que tú nos bendigas, que podamos tener un buen tiempo con tu palabra. Enséñanos, guíanos para poder hacer tu voluntad, Señor. Oramos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Terminamos con respecto a lo que son las disciplinas. Estuvimos viendo lo que tenía que ver con la disciplina en la iglesia y llegamos a este punto que lo dejamos pendiente para analizarlo hoy. Estuvimos viendo con respecto a lo que es método en las disciplinas, y cuando hablábamos de método en la disciplina hablábamos, el hermano ofendido tiene la responsabilidad de buscar una reconciliación, lo estuvimos explicando. Si el esfuerzo privado fracasó, va a ser llevado testigos, y estuvimos explicando todo el proceso de Mateo capítulo 18, y también con respecto a si el pecado continúa, el asunto va a ser llevado a la iglesia, como lo enseñamos en el versículo 17, Mateo 18 y 17, y por último la restauración debería seguir a la confesión y el perdón de pecado en 2 Corintios 2 al 8. Ahí hablamos acerca también de la disciplina para los ancianos, ¿verdad? Acusado, de qué manera se debía hacer bíblicamente. Todo eso lo estuvimos explicando el otro día. Pero hoy nos toca el tiempo del ministerio a las viudas, ¿verdad? Y estábamos leyendo en Santiago capítulo 1 versículo 27, ¿no? La religión pura, declara Santiago, incluye la visitación, sobreveer a los huérfanos, ¿verdad? Y también lo que tiene que ver con las viudas, que ese es el tema que nosotros estamos, muchas gracias, ese es el tema que nosotros estamos tocando, y me gustaría que podamos ver, ¿sí? Así que vamos a ver este tema de las viudas, y lo vamos a tratar de proyectar ahí para que ustedes lo puedan tener. Vamos ahí, exactamente. Muy bien. Cuando hablamos de las viudas, ¿no? Es el tema que nos toca hoy. Las viudas, ¿responsabilidad de quién? Lo dejamos como una pregunta, ¿verdad? La viuda, ¿responsabilidad de quién? ¿No? Y eso es lo que vamos a tratar de ver a través de las Escrituras, que nos enseña, que nos muestra. El ministerio bíblico hacia las viudas enfatiza la responsabilidad primaria de la familia de proveer para ellas, seguido por la responsabilidad de la iglesia para con las viudas necesitadas y sin recursos, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de responsabilidades con respecto a las viudas, la responsabilidad primaria siempre va a ser la familia, ¿verdad? Esa es la responsabilidad primaria para hacerse cargo de las viudas, ¿sí? Ahora, vamos a ir viendo en qué momento entra la iglesia, en qué momento la iglesia se hace parte o se hace responsable, pero es importante que nosotros vamos a tener esto en cuenta. El ministerio bíblico hacia las viudas enfatiza la responsabilidad primaria de la familia de proveer para ella, seguido por la responsabilidad de la iglesia para con las viudas necesitadas y sin recursos. Esto es importante que nosotros podamos tenerlo claro para saber lo que dice la Biblia y cuándo actúa la iglesia, ¿no? El cuidado se expresa en el ámbito espiritual, incluyendo la oración, la atención de la viuda; en el ámbito material, asegurando su sustento, ¿verdad? Y eso es sumamente importante cuando hablamos acerca de las responsabilidades que tenemos, ¿no? Entonces, es sumamente importante tener en cuenta esto, que cuando hablamos del cuidado de la viuda tiene que ver con lo espiritual, tiene que ver con la atención, el cuidado, y tiene que ver también con el ámbito económico, ¿verdad? Con el ámbito de su sustento. Los principios bíblicos establecen que la iglesia debe honrar a las viudas, especialmente a las que son verdaderamente indigentes, y fíjese esa palabra, ¿no? Y que los miembros de la iglesia son el medio a través del cual se manifiesta esta compasión y cuidado de Dios. Tener en cuenta, claro, que la iglesia debe honrar a las viudas,
y dice especialmente a las que son verdaderamente indigentes. Y ahora vamos a ver algunos versículos ahí que nos va a enseñar y nos va a mostrar este punto tan importante, ¿no? Principios y mandatos bíblicos. Cuando hablamos del Antiguo Testamento, vayamos a buscar algunos versículos. En el caso de Éxodo capítulo 22, versículo 22. Dios instruye claramente a su pueblo a no afligir a las viudas, y el maltrato a esta es un motivo de juicio. Primero vamos a hablar de lo que es el Antiguo Testamento, después vamos a hablar de lo que es el Nuevo Testamento, ¿no? En el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 22, versículo 22. Vayamos allí y vamos a encontrar para ver este tema. Capítulo 22, versículo 22. Dice de esta manera, el 22, si lo tenemos aquí, dice el versículo 22, a ninguna viuda ni huérfanos afligiréis, ¿verdad? Viene dando todo lo que son las leyes humanitarias. En el versículo 21 habla acerca de los extranjeros, y al extranjero no engañarás. Eso habría que decirle a los vendedores de la calle, ¿verdad? Que cuando ven a un extranjero quieren cobrarle más. Pero al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. En cuanto a la viuda dice, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. A ninguna viuda y huérfano afligiréis. Y entonces con el versículo de Santiago, que fue el versículo que nosotros comenzamos, Santiago capítulo 1, versículo 27, Santiago 1, 27, hablando acerca de este tema, dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de lo que es principio para el concepto de las viudas, ya teníamos en el Antiguo Testamento, cuando Dios va a decir al pueblo, a las viudas no afligiréis, ¿verdad? Dentro de las leyes humanitarias. Y es interesante eso de leyes humanitarias, porque el Señor les va a dejar claro cómo actuar con cada tipo de persona, ¿no? Aún con respecto al extranjero. En este caso, acerca de las viudas, dice, no las vas a afligir. Y aquí nos enseña Santiago que la religión pura y sin mácula es visitar, y esa palabra entra muchas cosas dentro de lo que es el concepto de visitar a los huérfanos y a las viudas en sus ¿qué? Tribulaciones, ¿verdad? Visitar, estar atento, estar pendiente, estar para ayudar en sus tribulaciones. Y eso es lo que enseña las Escrituras. Seguimos. En Deuteronomio 10, del 17 al 18, Deuteronomio, vayamos una vez más al Antiguo Testamento, estamos viendo lo que dice el Antiguo Testamento, ¿verdad? En Deuteronomio capítulo 10, versículo 17 y 18, dice la palabra del Señor: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido, ¿no? Entonces en el versículo 18 dice que hace justicia al huérfano y a la viuda. Entonces, si vamos a hablar de este Dios, ¿cómo lo presenta? Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso, temible, que no hace acepción de personas. Y ese término aparece también en el Nuevo Testamento. El Señor no hace acepción de personas. En este caso nos enseña y nos muestra que el Señor hace justicia a los huérfanos y a las viudas. Y es interesante que usa estos dos términos, huérfano y viuda. En el día de hoy no estamos hablando acerca del huérfano, sino acerca de las viudas. Por eso es que me estoy inclinando más al tema de las viudas. Pero bien claro entendemos que el Señor dice bien aquí que el Señor hace justicia tanto al huérfano como a las viudas. El Señor poderoso, Dios fuerte, se hace cargo de todo esto. Dice ahí, porque el Señor su Dios es Dios de dioses, Señor de señores, ¿no? Con respecto a esto, muestra su amor al extranjero, dándole pan y vestido, dice al final. También es otro tema para tocar, pero no en este momento. Vayamos a un salmo. El Salmo 68, versículo 5. Vayamos ahí. Salmo 68, 5 y 6. Y vamos a ver también en el contexto del Antiguo Testamento con respecto a las viudas. Salmo 68, versículos 5 y 6 dice, si lo tienen ahí, Salmo 68, 5 y 6.
Padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca, ¿no? Entonces este Salmo 68, 5 y 6 nos dice, en primer lugar, padre de huérfano. Y qué interesante es este término, porque padre de huérfano, cuando hemos tenido que hablar con alguien, ¿verdad?, que no tiene padre, poder hablar de ese hermoso Padre Celestial que podemos tener todos aquellos que aceptamos a Cristo en el corazón, ¿verdad? Y aún no esté nuestro Padre ya aquí en esta tierra, de saber que tenemos un Padre maravilloso que se ocupa de nuestras necesidades, que está pendiente a nuestras necesidades y que está siempre dispuesto a ayudarnos. Poder contar con ese Padre Celestial es maravilloso. Ahora imagínense en el contexto del huérfano, poder entender este concepto de que Dios es Padre de huérfano. Es decir, el Señor toma, ¿verdad?, la rienda de la vida del huérfano para brindarle su apoyo, su ayuda en todas las necesidades, ¿sí? En el caso de las viudas dice defensor de las viudas. ¿Por qué? Bueno, en el contexto judío, si alguien puede de repente ver el contexto judío, era difícil, ahora lo vamos a ver en Ruth y Noemí, ¿se acuerdan? Era difícil para la viuda poder salir adelante cuando de repente en una guerra moría su esposo, moría quizás los hijos, ¿verdad? Y se quedaba sin nada. Y entonces en esa circunstancia, ¿verdad?, a veces querían abusar, querían darle 2 o 3 cheles, como dicen aquí, o 2 o 3 pesos, 2 o 3 dólares por lo que era la tierra que tenía, ¿verdad? Querían de alguna manera sacarla de ahí, comprarle de una forma barata y abusar de ellas. Pero dice Dios, yo soy defensor de las viudas, ¿verdad? Y así que el que se metía con las viudas, directamente se estaba metiendo con Dios, porque Dios es defensor de las viudas, ¿no? Un padre de huérfano y defensor de las viudas. Entonces en ese contexto vamos a ver algunas cositas más. También tenemos otro salmo, el Salmo 146, 9. Salmo 146, y vamos a buscar el versículo 9. 146, 9, que son los versículos que tenemos, ¿verdad?, para analizar con respecto a este tema, ¿sí? Leemos ahí en el Salmo 146, versículo 9, que es el versículo que tenemos en esta mañana. Muy bien, dice así, el versículo 9: Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a las viudas sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Jehová, qué interesante. Y fíjense, siempre está este grupo de personas juntos, ¿no? Extranjero, huérfano y viuda. Lo más desvalido en este concepto era extranjero, los huérfanos y las viudas. Y en ese concepto dice el Señor, versículo 9, Jehová guarda en primer lugar a los extranjeros. En segundo lugar, al huérfano y a las viudas sostiene. ¿Quién es el sostén de los huérfanos y las viudas? El sostén del huérfano y la viuda es el Señor. Ahora, en el Nuevo Testamento vamos a ver de qué manera el Señor obra y usa, pero el concepto es claro. En el caso del extranjero ya vemos que Él lo guarda, lo protege, y en el caso de las viudas el Señor se va a hacer cargo y va a sostener. Ese concepto de sostener es la capacidad que tiene Dios de sostener todas las cosas, ¿verdad?, funcionando, pero también la capacidad de proveer para lo que es en este caso las viudas, ¿sí? Este salmo dice, el Señor protege a los extranjeros, sostiene al huérfano y a las viudas, pero frustra el camino de los impíos, aquellos que quieren de repente abusar de ellos. Continuamos. En el Antiguo Testamento tenemos una historia muy conocida, que es la historia de estas dos mujeres, Ruth y su suegra Noemí. En esta historia trágica, estas mujeres perdieron a todos los hombres de su familia, quedando completamente desprotegidas y desprovistas de todo sustento. Y había algo más ahí, ¿verdad? No solamente estaban desprotegidas y desprovistas de todo sustento, sino que en el caso de Noemí estaba en tierra extranjera. Estaba en tierra extranjera, ¿verdad? Y nosotros conocemos la historia de estas mujeres cuando Noemí tomó la decisión de regresar a Belén, de regresar a su patria, ¿verdad? Y entonces Ruth, su nuera, dijo, te voy a seguir, tu Dios será mi Dios, tu tierra será mi tierra. La otra nuera se decidió quedar, pero nosotros conocemos la historia de Boaz, ¿se acuerdan de Boaz? Ahí conocemos la historia de cómo la redimió, ¿se acuerdan? El concepto de redimir. ¿A quién redimió? Por ahí de repente se equivoca y dice a Noemí, no fue a Noemí. Redimió a Ruth, ¿verdad?
No era tonto, ¿sí? Entonces, pero junto con Ruth, ¿qué vino? Junto con Ruth vino el sostén de Noemí, ¿verdad? Vos se hizo cargo de lo que es la tierra de Noemí, se hizo cargo de Ruth como su esposa, pero también al mismo tiempo de esa bendición llegó a Noemí. Y de esa manera vemos cómo el cuidado de Ruth constantemente en medio de las necesidades, en medio de que no tenían nada, estuvo dispuesta a cuidar a Noemí, estuvo dispuesta a ir hasta lo último con Noemí, ¿verdad? Esa entrega de una nuera, ¿quién quisiera tenerla? ¿Qué entrega de esa nuera, sí? Bueno, entonces en la Biblia encontramos suegras con un ejemplo y un testimonio hermoso como es Noemí, ¿verdad? Un testimonio que después que volvió al camino del Señor, vamos a decirlo de esta manera, volvió a la voluntad de Dios, pudo ser de tanta bendición para ella. Pero estamos hablando del tema de las viudas. Con respecto a Jesús, Jesús también reprende a los fariseos por su negligencia hacia las viudas, lo que demuestra que su cuidado es una prioridad divina, ¿verdad? Y nosotros podemos ver, ahora vamos a ver si pasamos por algún versículo, pero interesante que el Señor va a reprender. ¿Por qué? Porque los fariseos se presentaban tan religiosos, tan correctos y estaban descuidando una responsabilidad y en cierta manera rompiendo uno de los principios de Dios o dentro de los mandamientos del Señor. El Señor dijo, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Y ellos estaban por causa de decir corbán, por causa de decir, no, todo lo que yo tengo se lo he dedicado al Señor y no te puedo ayudar. El Señor va a reprender esto, ¿verdad? Y le va a mostrar su responsabilidad. Nuevo Testamento, la iglesia tiene un mandato explícito en 1 Timoteo 5, que es el pasaje que vamos a leer ahora, para cuidar de las viudas, considerándola un ministerio obligatorio, Y ahora vamos a ver de qué manera y cuáles son las cualidades que tiene que tener la viuda. Esas cosas las vamos a estar viendo. Vayamos entonces a 1 Timoteo capítulo 5. 1 Timoteo capítulo 5. Y vamos a ver ahí, en este pasaje, lo que dice Pablo acerca de este tema, ¿sí? Desde el versículo 3 podemos comenzar a leer. Vamos a leer varios versículos. Si lo tenemos, lo leemos. Dice, versículo 3, honra a las viudas que en verdad lo son. Eso llama mucho la atención. Honra a las viudas que en verdad lo son. No está diciendo Pablo, investiga si murió el esposo, investiga si murió el marido. No, ese no es el concepto. Ahora lo vamos a analizar. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplica y oraciones noche y día, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para lo suyo, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo las viudas no menores de 60 años, que hayan sido esposas de un solo marido, que tengan testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viuda más joven no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. También aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas, entremetidas y hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario en ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viuda, que las mantenga y no sean grabadas la iglesia, a fin de que haya lo suficiente
para las que en verdad son viudas. Yo creo que es claro el pasaje con respecto a lo que hay que hacer y cuáles son las responsabilidades de la familia y cuáles son las responsabilidades de la iglesia, ¿no? Y a ese punto es que el apóstol Pablo va a dejar bien claro, aún a la edad de 60 años para arriba, ¿verdad? Dice las razones de por qué no a las viudas jóvenes, ¿verdad? Por lo general. Y entonces tenemos algunas cualidades de la viuda que la iglesia tiene que hacerse responsable. Hay cualidades de viuda que la familia tiene que hacerse responsable, pero hay cualidades de viuda que la iglesia debe hacerse responsable. Por eso hablamos de ministerio obligatorio, pero ese ministerio obligatorio es con las viudas que cumplen las cualidades para que la iglesia sea responsable. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Preguntas? No hay preguntas, seguimos entonces. Dentro de la responsabilidad de la familia, obligación primaria, las viudas que tienen hijos o nietos deben ser sustentadas por su propia familia. Eso es lo que enseña las Escrituras. Cuando hablamos de responsabilidad de la familia, bueno, la familia tiene que hacerse responsable, es la obligación primaria de la familia. Las viudas tienen que, si tienen hijos y nietos, ellos son los que deben afrontar lo que es el cuidado de la viuda. Eso es lo que enseña el apóstol Pablo allí en 1 Timoteo capítulo 5, ¿sí? Práctica de piedad, mostrar piedad a través del cuidado de la viuda en la familia, de una manifestación importante de la espiritualidad y una exigencia de la fe. Entonces, cuando hablamos de la piedad, tenemos que entender que la familia debe hacerse responsable. ¿Por qué? Porque el que no provee para lo de su casa, ¿qué dice? Es peor que un incrédulo, ¿verdad? Que el incrédulo lo haga, lamentablemente, está mal, pero es incrédulo, no tiene su fe en el Señor. Pero que un creyente lo haga, ahí está el problema. Por esa razón es lo que es la práctica de la piedad, es también el concepto de cumplir con el mandamiento del Señor que nos enseña de cuidar. Ahora, la responsabilidad de la iglesia. Viuda verdadera y necesitada. La iglesia debe priorizar a las viudas que están verdaderamente solas y carecen recursos familiares o de cualquier otro apoyo. La iglesia tiene la necesidad y la responsabilidad de hacerse cargo de aquellas viudas que verdaderamente lo son. Si son viudas, ¿verdad? Y vuelvo a repetir, no es el concepto de que están investigando a ver si tiene marido o no, si se le murió o no se murió, no. El concepto es que no tiene hijos ni nietos que se hagan cargo de sus necesidades. Entonces, cuando está realmente en la indigencia, es ahí donde nosotros como iglesia tenemos que hacernos responsables de la viuda. Eso es lo que enseña, ¿verdad? La religión pura y sin mácula para el Señor o del Señor es visitar a los huérfanos y a las viudas, ¿no? Entonces, no todas las viudas van a calificar. ¿Por qué? Porque aquí también hay no, que yo tengo una vecina que es viuda. No. Estamos hablando de las viudas de la iglesia y la responsabilidad de las familias sobre esa viuda y la responsabilidad de nosotros como iglesia sobre esa viuda. Eso es lo que estamos viendo, ¿sí? Y da las razones. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Ver si realmente son verdaderamente viudas. En el caso de necesidades reales y de que no tengan nadie que se haga cargo de ellos. ¿Se acuerdan del hijo de la viuda de Naín? ¿Recuerdan lo que hizo el Señor con el hijo de la viuda de Naín? ¿Verdad? El Señor lo resucitó. Ya iban a enterrarlo, lo que es toda la gente junto con la viuda a enterrarlo. Y el Señor paró el féretro y el Señor resucitó al hijo de la viuda de Naín, ¿verdad? En pocas palabras, lo que hizo el Señor es devolverle el sustento a esa mujer. Porque era el hijo que cuidaba de ella, era el hijo que mantenía a esta señora. Entonces el Señor lo que hizo fue proteger a esta mujer. ¿De qué manera? Resucitando a su hijo. ¿Para qué? Para que aparte de vivir y mostrar su milagro, su poder, pero también para el cuidado de la viuda. Para el cuidado de la viuda. Entonces, cuán importante esta responsabilidad, hablando de quienes realmente eran viudas verdaderas. ¿Se acuerdan de la viuda de Sarepta? ¿Se acuerdan? ¿Qué decía la viuda de Sarepta? ¿Sí? ¿Verdad? Lo último que estaba era preparándose un pancito con lo que quedaba de la harina para comérselo y acostarse a morir. Eso es lo que decía ella, ¿verdad? Y tenía hijos, sí tenía un hijo, pero pequeño, no tenía la capacidad de trabajar, no tenía la capacidad de sostenerla. Y entonces ahí viene el profeta. ¿Cuál fue de los profetas? A ver. Elías.
Ah, muy bien, conoce la historia. Entonces, cuando viene, ¿se acuerdan que le hizo buscar las tinajas? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Pero ¿por qué? ¿Qué había? ¿Qué tenía esta mujer? ¿Sabe lo que tenía? Deuda. Tenía deuda, ¿verdad? Y eso la estaba consumiendo. Entonces, ahí vemos lo que es, cómo Dios va a usar a Elías y la provisión del aceite y de qué manera el Señor proveyó, de tal forma que ellas quedaron, como decimos aquí, bien paradas, quedaron bien paradas para poder tener sustento, ¿no? Y Dios se hizo cargo, y Dios visitó, y Dios proveyó para esa necesidad. Entonces, vemos que el Señor siempre ha tenido en cuenta a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros. Y en este caso el tema son las viudas. Seguimos. Ministerio y cuidado. El cuidado puede incluir ayuda económica, pero también tiempo dedicado a escuchar, a orar por ellas y a ofrecer apoyo, ¿no? Cuando estamos hablando de estas viudas, en el concepto y las características que nos menciona el apóstol Pablo. Entonces, ministerio y cuidado, nosotros podemos verlo, ¿se acuerdan? En Hechos capítulo 6. En Hechos capítulo 6 había una gran necesidad, y la necesidad era que las viudas de los griegos eran descuidadas. Y entonces van los apóstoles a elegir estos 7 hombres diáconos para que predicaran la palabra. No, para servir. No era para eso, no era para predicar la palabra, era para servir a las mesas, para la distribución de las necesidades de las viudas. Entonces, ahí en Hechos capítulo 6 dice, se establecieron diáconos para el sustento de las viudas, lo que sugiere la necesidad de un ministerio que ayude de ayuda social dentro de la iglesia para administrar ese apoyo. Es decir, si nosotros en algún momento tenemos realmente viudas, como dice el apóstol Pablo, con las características que dice el apóstol Pablo, entonces tiene que haber un ministerio en la iglesia que se ocupe de las necesidades de la viuda, ¿sí? Entonces, en este caso fueron los diáconos elegidos, ¿para qué? Para que en la distribución de todos los alimentos, de las necesidades de las viudas, ellos pudiesen equitativamente, ¿verdad?, poder distribuir de acuerdo a la necesidad. Entonces, ya desde el principio, el tema de las viudas es un tema que se tocó, es un tema que se resolvió, porque esos 7 diáconos estuvieron ahí, ¿verdad? Después no sé qué pasó en la historia, ¿verdad? Porque ya después veo a Felipe predicando, veo a Esteban muriendo apedreado, después de haber dado un tremendo discurso, ¿verdad? No sé cómo lo habrán llevado más adelante, pero sí vemos que eso era una necesidad que la iglesia tuvo que resolver y la resolvió. Entonces eso es sumamente importante. Integridad. Se espera que las viudas que reciben el cuidado de la iglesia tengan un buen testimonio, que vivan en pureza de vida y busquen a Dios en oración y súplica, que es el versículo que nosotros estábamos leyendo ahí en 1 Timoteo 5, donde dice, mas la que en verdad es viuda, versículo 5, y que ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplica y oraciones de noche y de día, ¿verdad? Está hablando de algo activo presente, está hablando de algo activo presente. ¿Estaba esta viuda activa espiritualmente? Según los versículos, ¿verdad? ¿Estaba activa esta mujer o no? Estaba activa. ¿Por qué? Cuando dice el versículo, dice, mas la que en verdad es viuda y que ha quedado sola, espera en Dios. Eso es algo presente, ¿verdad? ¿Pero qué más presente? Y es diligente en súplica y oraciones noche y día. Está hablando de un ministerio presente en la iglesia. Luego dice, pero la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta, todo el concepto espiritual. Manda también a estas que sean irreprensibles, hablando de santidad, porque si alguno no provee para lo suyo, mayormente los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y entonces luego dice, versículo 9, sean puestas en la lista solo las viudas no menor de 60 años, y entonces dice, que haya sido, ¿qué es eso? ¿Presente o pasado? Pasado. ¿Qué significa entonces? Que tiene que tener un buen testimonio de una constante en la iglesia. Una constante en la iglesia. Ha estado en la iglesia, ha servido con su esposo en la iglesia. Murió su esposo y entonces ahora, ¿verdad? Cuando vamos a hacer la lista, a ver cuáles son las viudas donde la responsabilidad de la iglesia y cuáles son las viudas donde la responsabilidad de la familia tiene que hacerse cargo. Aquí estamos en las dos listas. Está la lista donde la familia tiene que hacerse cargo de sus viudas y donde la iglesia debe hacerse cargo de esas viudas que están en esta característica, ¿sí?
Versículo 9. Sean pues en la lista solo las viudas no menores de 60 años que hayan sido esposas de un solo marido, interesante, de un solo marido, que tengan testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies a los santos. Fíjense todo este testimonio que aparece aquí. Buenas obras, criado a sus hijos en el Señor, claro. Si ha practicado la hospitalidad, siempre estaba dispuesta a recibir. Si ha lavado los pies de los santos, habla de servicio. Si ha socorrido a los afligidos, si ha hecho cargo de las aflicciones de los demás, de las circunstancias, las tribulaciones. Si ha practicado toda buena obra. Pero a viudas jóvenes no admita, ¿por qué? Porque las viudas jóvenes todavía tienen capacidad de casarse. Aunque últimamente hemos visto viudas bastante grandes que se han casado, ¿verdad? Lo hemos visto. Pero en el caso de las viudas jóvenes dice no admita, porque están todavía quizás en la época en el caso del hombre la testosterona, en el caso de la mujer, ¿cómo se llama? Del estrógeno, ¿verdad? Están todavía en esas capacidades, entonces muchas veces se enamoran, se casan, y a veces se casan y se casan no tomando buenas decisiones, porque a veces se casan con el primero que se aparece, ¿verdad? Y eso es lo que muestra aquí, ¿no? Cuando usted ve. Entonces el Señor nos va a dejar esa lista de las cosas que tenemos que tener en cuenta con respecto a las viudas. Y después, lamentablemente, todo lo que aprende a ser una viuda o mal aprende. Dice el versículo 11, pero viuda más joven nos admita, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así ¿en qué? En condenación por haber quebrantado su primera fe. En el 13 dice, y también aprenden a ser. ¿Qué significa aprende? No lo eran, porque antes no tenía tiempo para eso. Ahora sí. Y entonces aprenden lamentablemente a ser ociosa. ¿Qué más? Andando de casa en casa. Y no solamente ociosa, sino también chismosa, entremetida, hablando lo que no debiera. ¡Oh! ¡Qué testimonio! Pero qué mal testimonio. Son cosas que tenemos que tener en cuenta. Eso es lo que enseñan las Escrituras a la hora de elegir una viuda para que la iglesia se haga responsable, ¿verdad? Entonces, ¿qué más? Versículo 14. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen. Viudas jóvenes, críen hijos, todavía están a tiempo. Sí, claro, si están todavía con... Ya usted sabe. Gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Porque ya algunas, había un testimonio ya de lo que había pasado, se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viuda, que las mantengan y no sea grabada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para aquellas que verdaderamente son viudas. Entonces, aparece una viuda, la iglesia se hace responsable. No. Hay cosas que enseñan las Escrituras. Oh, pero que no tienen misericordia, no se van a hacer cargo de la viuda. Es que hay cosas que la Biblia enseña con respecto a lo que es la responsabilidad de la familia y lo que es la responsabilidad de la iglesia. Cuando la iglesia entra, cuando la viuda no tiene de dónde agarrarse, no tiene hijos, no tiene nietos, ¿verdad? Y ahí viene la famosa pregunta: ¿y si los hijos y los nietos son impíos y son coditos de oro y no quieren hacerse cargo de sus viudas? ¿Qué hacemos en ese caso? A ver, dejamos abierto. ¿Qué hacemos en este caso? ¿Tiene hijo? En Nueva York. ¿Qué hacemos con esas viudas? ¿Que tienen hijos? ¿Tienen familia? Entonces nosotros somos faltos de misericordia si no la tomamos en la lista de las viudas que la iglesia tiene que hacerse responsable. Si tienen hijos, si tienen nietos, que podrían hacerse responsables, sobre todo en el sustento y en la economía de esa viuda. Es responsabilidad de la familia, no de la iglesia. Es responsabilidad de la familia, ¿lo sabemos? ¿Y qué hacemos con alguien que es descuidada? Habría que predicarle el evangelio para que
Sí. A través del Evangelio cambie. Se le puede predicar el evangelio a los hijos, de eso estamos claros, pero si no toman decisión y la tienen descuidado, ¿qué hacemos? Dígame, hermano. Tenemos principios bíblicos y tenemos que actuar conforme a lo que dice la Biblia. Es decir, no es responsabilidad de la iglesia, pero por misericordia podemos ofrecerle ayuda. ¿Qué haría el Señor? Pero sostén o ayuda. No ayuda, no sostenerla. Ahora, es De importante. sostenerla es una responsabilidad de su familia, porque hay un principio bíblico que ya vimos, pero si está muy descuidada y es de la iglesia, podemos ofrecerle ciertas ayudas. La ayuda tiene fecha de vencimiento. Claro. Yo creo que habría que hablar, acercarse a los familiares, a ver qué se puede hacer, al que se pueda. Y como dice José, ayudar, hasta donde se pueda. Porque yo no creo que a un hermano o a una hermana que se ayuda se le tenga que dar espalda por el hecho de que los familiares no dan la frente. A Cristo lo primero que le dieron la espalda fue por lo que vino. Y más sin embargo, muchísimas cosas buenas sucedieron. Y nosotros somos resultados de esas cosas buenas. Ok, muy bien. Sí. Siempre he escuchado que la iglesia es una familia. No sé hasta qué punto llega eso. También me pongo y pienso qué haría el Señor. Porque Él le va a su palabra, pero también tiene corazón. Y cuando fueron a pedir ayuda para los gentiles, él dijo, no, yo no para los judíos, pero yo no vi tanta fe. O sea, aunque los hijos no cumplan con sus responsabilidades, no nos da el derecho a nosotros a ser insensibles y cerrarnos porque es responsabilidad de los hijos. Son incrédulos, no tienen el Espíritu Santo. Entonces yo creo que es un asunto medio delicado tomar una decisión tan radical en contra de una hermana que tiene hijos en converso. Y porque yo pregunto qué haría el Señor en ese momento. Así es. Yo creo que el versículo también nos ayuda a entender. Versículo 16. A fin de que haya lo suficiente para las que en verdad lo son. Entonces, eso es un principio, sí. Sí, por ejemplo, esos requisitos aquí para elegir la viuda está hablando de un sustento completo, donde la iglesia se hace cargo de toda necesidad. Agarra esa viuda y es como si fuera una madre y te encargas de toda necesidad, no solamente espiritual, física, inclusive todas las áreas de esa necesidad que tenga la viuda. Más sin embargo, cuando ya tiene su familia, pues lo que se hace es unirse al trabajo de la familia para darle un testimonio a esa familia de que esa viuda tiene una familia, tiene una iglesia, pero haciendo énfasis en que su responsabilidad primaria es su familia. Es su familia. Pero eso no quita eso que decía Kelvin, porque la ley del amor va por encima, ¿verdad? En esto conocerán que soy mi discípulo, sí. Si tienen amor los unos por los otros, y que no podemos olvidarnos de la ayuda mutua y más de una necesitada que la Biblia menciona bastante, que son las mujeres. Y el versículo ya lo claro. O sea, no le quites a lo que realmente cumple con el requisito para dárselo a lo que no. Pero si sobra y ya hay, entonces debería hacerse. Y si no sobra, yo pienso que hasta con un consenso de esas hermanas, ellas serían movidas a compartir lo que tienen con esa hermana. ¿Por qué? Porque estamos hablando de gente impía, que no pueden tener la misma sensibilidad que nosotros que tenemos el Espíritu Santo. ¿Entiendes? No es quitarle la comida que la tienen por derecho para dársela a una que no califica. Pero ya el amor. Claro. Y si no tiene toda esa lista de cosas que en el presente debe estar haciendo, testimonio de todo lo que hizo la viuda que menciona aquí. Casi un obispo que pide. Esos son los requisitos de un obispo, tiene que ser dura. O sea, es la Biblia, no soy yo, ¿eh? Sí. Es la Biblia lo que está diciendo. No, pero Es difícil, porque Aparte de viuda, tiene que. no, es que yo, para que no sabes, es un lío. Porque fíjate, dice que haya sido marido de un solo hijo. Esposa, no solo. Sí, esposa de un solo hijo. Pero vamos a suponer que quedó joven, viuda joven, y cumple con muchas cosas.
Pero la Biblia le da derecho que se vuelva a casar. Sí. Entonces, si tiene un buen testimonio y es esposo de un misionero y luego está en su iglesia y hay un hermano con testimonio y tiene la habilidad para casarse, y ya entonces pierde los requisitos porque ya no es marido de un solo hombre. No, pero creo que el punto es que se case, que tenga hijos, ¿por qué? Porque automáticamente se va a cumplir la ley de que los hijos y los nietos se harán cargo de ella. O sea, por eso que se case, ¿verdad? Y que tenga hijos y vendrán los nietos y esos son los responsables de hacerse cargo de ella. O sea, ahí entra el concepto. Entonces, hay quizás ciertas cosas especiales, sí las hay, pero los requisitos son claros. Sí, por ejemplo, ahí se está hablando de un ministerio de la iglesia, el sustento de las viudas. Entonces, ese ministerio tiene que haber encargados. Esos encargados son los que van a evaluar los casos, porque cada caso es un caso. Cada caso es un tema. Entonces ahí se evaluaría si esa viuda califica o no. Hay requisitos bíblicos que son el parámetro y la base. De ahí en más podemos abrir un poquito haciendo ese Es flexible. Hay que observar, Sí. exactamente, hay que Observar observar. los casos. Porque yo creo que no puede ser una camisa de fuerza. Esos principios, hay que ser flexible, porque si hay un comité que bueno, Claro. no se reúne y dice, mira, pero el hermano Pero está- la base está bíblica. La base bíblica está. Tiene que haber una base bíblica y tiene que haber parámetros para que no sea cualquiera. Por ejemplo, yo creo que tiene que haber una investigación, porque si la abuela dice no tengo a nadie y está recibiendo todos los días por Western Union o cualquier No, lado, eso sí. cada mes, entonces no es que no tiene nada. Entonces el comité es el que investiga si realmente, ¿verdad? Porque hay algunos que dicen no tengo a nadie, ¿verdad? Pero de repente que viene el hijo, que viene el nieto, que viene y le deja su coronita, como decimos acá en el país, o le deja su... Entonces hay que investigar y por eso es que existe el grupo, ¿verdad?, de la iglesia que tiene que ser cargo de esto, para que de esa manera puedan evaluar bíblicamente, ¿verdad?, la realidad de esa persona. Porque la idea no es no ayudar, la idea es ayudar, pero hay principios. Y esos principios hay que respetar. Que hay que ser flexible, que hay que tener amor, que hay que tener misericordia, claro, lo sabemos. Pero por ejemplo, puede haber viudas que reciben, pero eso no quita que yo le dé de vez en cuando una ofrendita, tenga esa mano de plátano o cualquier otra cosa, ¿verdad? De repente tenga una compra. O sea, porque sabemos también que hay, a pesar de que hay hijos que se hacen responsables de su familia, también son precarios. Y uno puede ser parte también, pero no es una responsabilidad de la iglesia, ¿verdad?, de tenerla en una, no sé si sería la palabra nómina, pero una lista de las viudas que la iglesia ha decidido hacerse cargo, ¿se da cuenta? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que aprender, y si hay algunas circunstancias, yo creo que el amor de los hermanos, y lo han demostrado, siempre están pendientes de eso, ¿verdad? Y yo creo que lo han demostrado de una u otra manera, pero qué bueno fuera el hecho que si tenemos esa condición, que se evalúe, y entonces así la iglesia se comienza a ser parte, quizás mensualmente, de la ayuda para esta viuda, ¿verdad?, para sus necesidades. Hoy por hoy tenemos ciertas ayudas, como por ejemplo una tarjeta, un seguro quizás del gobierno, que de repente ayuda para la salud de las personas, ¿verdad? Pero el que no tenga nada de ese tipo de cosas, entonces la iglesia tiene que evaluar y tomar la decisión para poder ser parte de la vida de una viuda. Esa es una responsabilidad que tenemos. ¿Estamos hasta ahí? Dice el versículo 5 de nuestro pasaje, nos aclara a qué grupo de mujeres se está refiriendo. 1 Timoteo 5:5, sin embargo, la que en verdad es viuda y se ha quedado sola, tiene puesta su esperanza en Dios y continúa en súplica y oraciones noche y día. ¿Se puede hacer responsable de una viuda del barrio? ¿Cómo de mal? Una viuda del barrio, la iglesia, ¿te puede hacer cargo de una viuda del barrio? Si cumplen con los requisitos, claro que sí. No, no estoy diciendo una viuda de la iglesia, estoy diciendo una viuda del barrio. Ah, del barrio, del barrio. Ahí está la ayuda. Ahí está el proyecto Dorca para eso, ¿verdad? Ahí está el proyecto de una ayuda, pero no una constante, pero sí una ayuda para el testimonio, para hablarle del Señor, ¿verdad? Para hacernos parte de las necesidades, quizás a nivel social. A los pobres siempre lo tendréis. Estamos nosotros acá. A los pobres siempre lo tendréis, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos mirar, observar, podemos de repente llevarle una cajita con algunos productos, lo que sea, pero no es responsabilidad de la iglesia.
La iglesia se está haciendo parte por amor, por misericordia, por bondad de Dios, ¿verdad? En la vida de algún vecino, de la iglesia, del barrio, pero no es responsabilidad de la iglesia. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que tener claro. Hermano, pasó un caso con un pastor amigo, que casi frente a la iglesia había una viuda que vivía sola. Tenía unos hijos, una hija, que iban a veces y le llevaban comida y se la tiraban como si ella fuera, se la pasaban por la puerta y se iban. Y el pastor observó todo eso. Y un día él fue, habló con ella, y ella, que yo me siento sola, hermano, y la doña a veces hasta se orinaba en el piso. Un descuido porque no la atendían. Pero es del barrio, no es de la iglesia, el tema que usted está tocando. Entonces, el pastor, el Señor lo movió a misericordia, pero él no podía hacerse responsable, que es el tema que estamos tocando. Estamos mirando la situación, pero no podemos hacernos responsables. Pero tampoco no podemos tenerla tan cerca. Mirar para otro lado. Entonces un día me dijo, hermano, mire este caso, ¿qué hago? ¿Está pidiendo consejo a mí? Yo, hermano, hay que hablar con la familia, reúna a los hijos. Hermano, yo no sé, él trató de hablar con la hija y ella lo que le dijo fue, y el hijo, ellos son testigos, eran ellos. Le dijeron, no se meta en las cosas de la familia de ella. No sé si era que querían que ella se muriera o para heredar la casa, no sabía. Hermano, y él investigó y contactó a otros familiares. Y yo le dije, no, doctor, si usted consiguió su familia, llámelo, preséntale el caso. Hermano, así mismo, ellos se enteraron de lo que estaba pasando y vinieron y buscaron a su mamá y se la llevaron para el cielo. Entonces el pastor dijo, bueno, yo por lo menos hice algo porque pude ayudar en algo. Buscó ayuda, pero no se echó el problema arriba, porque no es nuestra responsabilidad, que es el tema que usted está tocando. Así es decir, eso fue algo que pasó a un pastor amigo mío y pudieron por lo menos resolver con eso. Y a veces te digo algo, usted puede tener toda el interés de ayudar, la intención de ayudar, pero si no tiene, yo no le puedo cargar a otro. No, que yo quiero que hagamos algo, pero yo no le puedo cargar a otro. Y los familiares estaban guapos con él porque él hizo eso, llamado. Me imagino. Pero son cosas que son temas reales, que la iglesia tiene que tomar decisiones para saber cómo enfrentar y cómo actuar. ¿Sí? Cuando Pablo habla acerca de las viudas que en verdad lo son, se refiere a aquellas mujeres que no tienen ninguna otra posibilidad de sustento más que la iglesia, ¿verdad? Ninguna otra oportunidad de sustento más que la iglesia. Mujeres que no tienen la capacidad ellas mismas de trabajar, ni tampoco tienen a nadie que pueda hacerse cargo de su provisión. Hay mujeres que tienen la capacidad de trabajar. Póngase a hacer una arepa, póngase, qué sé yo, a vender maíz sancochado, un helado, ¿verdad? Un helado, póngase a hacer algo que pueda producirle. Si hay algo que aquí la gente no deja de hacer es morirse y comer. La gente no deja eso, ¿verdad? Entonces, si tiene la fuerza para hacer un dulce, qué sé yo, de batata, lo puede hacer porque eso le va a ayudar. No significa que no vamos a nosotros ayudarle, pero es importante que esas cosas, por eso dice, aprenden a ser ociosa. Recibir todo de arriba, todo de arriba, todo de arriba. No, tiene que tener todas cosas claras. La mujer puede de alguna u otra manera, si no está el esposo, no están los hijos, no hay nietos, porque no hay hijos, no hay nietos, entonces ahí entramos nosotros. La esperanza de la viuda, por eso el texto que nos enseña es la esperanza la tiene puesta en Dios, ¿no es cierto? Esta mujer depende de Dios para su provisión. La pregunta es, ¿cómo proveerá Dios la provisión para esa viuda? ¿A través de quién? Si es la viuda que vemos en la Escritura, es a través de la iglesia. A través de la iglesia. Esa es la forma en la que Dios va a proveer. Primer forma de impiedad, hijos irresponsables, ¿verdad? En primer lugar, algunos hijos en la iglesia de Éfeso no estaban obedeciendo el quinto mandamiento
en vez de honrar a sus padres y recompensar a sus padres por el cuidado que tuvieron ellos cuando eran pequeños, eran negligentes y no proveían para las necesidades. Entonces esa era la realidad que había. Por eso que el apóstol Pablo va a escribir, ¿verdad? Porque aún dentro de la iglesia se estaba cumpliendo esto. A tal punto que en el caso, ya el Señor lo había tocado, en aquellos religiosos, fariseos, que decían, no, todo esto es para el Señor, así que ya lo dediqué todo, el 100%, por lo cual yo no puedo ayudar a mis padres. Eso era terrible. Y el Señor confrontó eso. 1 Timoteo 5:4, pero si alguna viuda tiene hijo o nieto, que aprendan esto primero, y después entramos nosotros, primero, a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Esa es nuestra responsabilidad como hijos. Sin duda estas instrucciones estaban fundamentadas en ese principio, en ese mandato del Señor de honrar a los padres. En Efesios 6:2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. La idea de honrar en el quinto mandamiento no está limitada a tratar con respeto, sino que también incluye el apoyo económico hacia los padres. Honra a tu padre y a tu madre. Primer mandamiento con propósito. Trabajar y atender necesidades. No estoy diciendo que usted vaya a cobrar el sueldo y diga, bueno, esto 50% para la familia, para la mamá. No. En la economía que usted tiene, tenga sabiduría de cómo poder ser parte y de ayudar. ¿Se da cuenta? El concepto de ayuda no es el de hacerse cargo de todo. El concepto de ayuda es de poder tapar los huequitos que no se pueden tapar, de ser parte de necesidades que son reales, y eso es parte de nosotros. También en Marcos 7, 9 al 12, lo que les decía, también les decía, astutamente ustedes violan el mandamiento de Dios para guardar su tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre y de su madre, que muera irreversiblemente. O sea, fíjese, eso en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Pero fíjese lo fuerte que habla el Señor con respecto a esto. Pero ustedes dicen ahí en azul, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudiera beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios, ya no le dejan hacer nada en favor de su padre o de su madre. Ellos decían, yo lo dediqué todo al Señor y no le puedo estar robando al Señor, porque ya lo dediqué el 100% al Señor, es del Señor, yo no te puedo ayudar a ti. Pero eso era mentira, eso era fariseo, ¿verdad? Eran hipócritas, que para no ayudar se escudaban detrás de esto. Así que tenemos claro hasta este momento lo que es la responsabilidad de los hijos y nietos, la familia, y lo que es la responsabilidad de la iglesia. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Si no, terminamos con el tema de las viudas. ¿Ya? Bueno, vamos a terminar aquí entonces. Así nos dejan unos minutos para el tiempo del culto. Pero tener en cuenta que el Señor fue tan específico de cuándo la iglesia debe hacerse responsable, la bendición que es. Y cuando hablamos de responsabilidad, como en este término, es de hacerse responsable de la necesidad completa de una viuda que esté en esa condición. ¿Que podemos ayudar a las viudas? Claro que podemos hacer, de vez en cuando podemos hacer algo por ellas, totalmente de acuerdo, no hay ningún problema. Pero no podemos hacer, ¿verdad? Mirar para el otro lado cuando tengamos una viuda con esa condición. La iglesia tiene que ser parte de esto. ¿Está bien? Bien, vamos a orar para terminar y entonces tenemos el receso. Oramos. Padre amado, Señor, te damos gracias por poder estudiar tu palabra. Y Señor, gracias por habernos dejado estas indicaciones específicas, estos principios, Señor, para saber cómo actuar en base a lo que es una viuda, Señor, con sus necesidades. Y también, Padre amado, que la iglesia reconoce a través de las Escrituras cuando hay responsabilidad de la familia, de los familiares, y cuando hay responsabilidad de la iglesia. Señor, ayúdanos a tener claro estos principios y analizar
cada caso, Señor, y tener el corazón dispuesto, Señor, a ayudar a aquellas que lo necesiten, a aquellas que estén en esa condición como nos menciona la Escritura. Ayúdanos, oh Dios, y danos la fuerza espiritual y también económica para que si en algún momento tenemos casos de esto, nosotros podamos sostenerle, Señor, en cumplimiento de tu principio. Te alabamos, oh Dios, te bendecimos y dejamos todo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El Señor le bendiga. Amén.